Hola, mi nombre es Maricielo Sumarán y en una nueva edición de Recursos Humanos al Día tenemos a Octavio Sumarán, quien en la Cámara de Comercio de Lima es gerente comercial, pero aquí en mi casa es mi papi. Gracias, Mari, por invitarme a tu podcast y con todo gusto estoy dispuesto a contestarte y ayudarte en cualquiera de tus inquietudes. Buenísimo, entonces vamos a hacer algunas preguntas, pero primero cuéntanos, ¿cuántos años de experiencia tienes como gerente comercial en la Cámara? Mira, estoy pronto a cumplir 30 años de experiencia dentro de la Cámara de Comercio en Lima. Eh, para mí, estos 30 años no han sido solamente un tema de algo que siempre hacía yo, ¿no? Como era las ventas, sino he tenido que aprender de algo diferente como son las ventas de intangibles, que es algo muy, muy diferente vender servicios empresariales. Es algo, considero, bastante más difícil que las ventas comunes que pueden ser de productos tangibles, ¿no? Entonces creo yo que pensaría de que he aprendido a conocer bastante a los equipos de ventas, sobre todo que tengan esta capacidad, ¿no? Buenísimo, y justamente nos vas a ayudar a responder un montón de preguntas para justamente los nuevos profesionales que quieren entrar a este mundo de las ventas y este mundo comercial que tú lo manejas muy bien porque 30 años, yo tengo 30 años, así que toda su vida, toda mi vida he estado en la Cámara de Así Comercio, es toda tu vida, toda mi efectivamente. vida. Y ahora sí, empezamos. Cuando un candidato, por ejemplo, entra por la puerta para que lo puedas entrevistar, ¿qué es lo primero que observas de él o de ella? Mira, yo creo que los primeros instantes son muy importantes. Y lo primero que observo es la actitud, la energía, la interés, el aplomo que pueda tener esta persona. En ventas, los primeros minutos son en los que vas a poder enamorar al cliente, como yo les digo. Hoy por hoy cada vez se hace más corto el tiempo en el que tú puedas tener la oportunidad de conversar con un cliente. Y muchas de las ventas también ahora son a través de teléfono o por WhatsApp o por alguno de los otros canales. Pero ya no hay mucho esas ventas que eran presenciales en las que se reunían y había mucho tiempo para conversar. Entonces, en esos minutos uno ve la habilidad que tiene de esa primera impresión. Por eso es muy importante los primeros minutos. Y más que nada, justamente estas entrevistas que generalmente en promedio duran 20 a 30 minutos y tienes que aprovecharlos al máximo para poder conquistar al entrevistador, ¿no? Así es por eso te digo de que ese, ese prospecto tiene que tener ese potencial para en lo que nosotros le llamamos el famoso pitch elevator, tiene que lograr en ese pequeños minutos lograr decir todo lo que quiere explicar, ¿no? Entonces ahí podemos conocer esa habilidad blanda que tiene en comunicarse un buen vendedor o un ejecutivo de ventas, ¿no? Y si tuvieras que decir qué pesa más para ti, la experiencia, los resultados o la actitud de la persona. Los tres son importantes, lógicamente, ¿no? Nosotros vemos los tres, vemos la experiencia, estamos orientados a resultados, todo. Pero si no hay actitud, no va a funcionar ninguno de los otros. Mientras que si yo tengo una actitud importante, imponente, yo creo que vas a llegar a los resultados. Siempre va a ser el detonante para que tú puedas lograr llegar y cumplir un objetivo. La experiencia se gana con el tiempo, lógicamente, pero si me tendrías que dar a escoger, creo que la actitud sería primordial en todo ejecutivo de ventas. ¿Y cómo identificas? Porque yo creo que tenemos estas personas que saben hablar y tenemos el otro lado que saben vender, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes identificar a alguien que solamente sabe hablar bien a alguien que realmente vende? Porque no es lo mismo hablar bien a vender, ¿no? Sí, mira,
Suele pasar, ¿ah? Eso varias veces cuando hemos conversado suele pasar, hay muchas personas que hablan mucho y pierden esa habilidad de escuchar, que es muy importante. Entonces, al hablar mucho terminas volviendo el centro de la conversación en tu persona y te olvidas de algo importante que es el producto, el mercado. Entonces, no es bueno, creo yo, de que no es bueno en una entrevista, en un conversar, que una persona hable mucho. Es bueno ir escuchando y en esa escucha activa vas escuchando justamente las diferentes necesidades que pueda tener y tú vas a repreguntar. Entonces, ahí es donde viene, uno comienza a ver cómo interactúa ese poder de comunicación. Entonces, ese es un error muy común, que se centra mucho en la misma persona, yo he hecho esto, yo hice esto, yo logré esto, y no escuchas, terminas hablando de ti y no preguntas más bien cómo es ese producto, a qué mercado se dirige, entonces ves un interés diferente, ¿no? En la conversación. ¿Y cuál es esa pregunta clave donde tú dices, esta es la persona? Mira, una pregunta clave realmente no hay, no, porque las conversaciones se van dando, la interacción es de momento, pero sí hay a veces muchas preguntas en las que tú puedes ver si esta persona es la idónea que tú estás buscando o tiene la habilidad blanda que tú necesitas. ¿En qué sentido? Hay muchos, por ejemplo, y me ha pasado cuando hablo con ejecutivos o potenciales ejecutivos, que se centran mucho en el tema salarial y me habla mucho el tema salarial, entonces no te dejan hacer la pregunta que quieres, cómo harías en el caso que tuvieras este producto, esta situación, qué has hecho si te encuentras con este problema, pero más se centran ellos en el tema salarial y desenfocan un poco la conversación. Entonces eso también me queda como un consejo para todos los que van a postular, que se centren más en el producto conversación, lo otro viene después. Son intereses importantes, pero no es generalmente la razón de la entrevista, sino es para conocerlo, cómo él puede desarrollarse frente a diferentes situaciones. Entonces, ese es un poco para que tengan en cuenta, ¿no? Y algo importante que dices, porque justamente la parte salarial ya viene como en nuestra cancha, ¿no? En recursos humanos, poder justamente ir orientando al candidato, ir validando expectativas, que lo hacemos desde el filtro telefónico hasta durante todo el proceso de reclutamiento y selección. Pero ya cuando vas a donde va a ser la entrevista a tu líder, es el momento donde justamente tienes que brillar, ¿no? Y tienes que centrarte en lo que el Así líder le es, va a interesar, que es vender tu marca personal, ¿no? Vender tus competencias, tu experiencia, cómo resuelves, ¿no? Y ir justamente orientando tus respuestas a las preguntas que te pueda hacer el entrevistador, que es tu líder, ¿no? Buscar ese match con el líder. así es, Maricielo. Es por eso que decía que hoy por hoy tenemos pocos minutos en ocasiones para hacer ese match del que tú hablas, ¿no? Imagínate en una entrevista que no es más de 20 minutos, 15 minutos en ocasiones, y a veces en que es más impersonal porque es vía virtual, porque lo estamos Sí. haciendo a través de algún canal digital, entonces se pierde esa parte de lograr hacer la primera impresión que sea a veces importante, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta y por eso esos primeros minutos es importante en captar esa atención de los dos lados, ¿ah? De los dos lados. Y para alguien que no tiene experiencia laboral, que recién ha egresado de la universidad, ¿cómo podría impresionarte en estos primeros minutos? ¿Qué es lo que tú verías, identificarías en esta persona? ¿Qué competencias? Mira, es verdad, la experiencia es importante, pero como te digo, la experiencia se puede lograr con el tiempo. Entonces, ahí es donde podemos ver, yo le recomendaría a uno que recién comienza y que es una de sus primeras entrevistas, que se centre en el producto, que se centre en el producto porque
y lea un poquito, se entere de qué es el producto, cuál es el mercado, todo. Esa impresión va a ser importante. Entonces, lo que es más, muchas veces cuando yo converso, yo les pregunto, ¿qué sabes tú de la Cámara de Comercio de Lima, de la institución en la que yo estoy? Entonces hay unos que me dicen, uy, muy rápido miré la web y encontré de que ustedes hacen esto y el otro. Bueno, más o menos. Pero hay otros que han hecho la tarea y me dicen, yo conozco, ustedes hacen este producto, en el otro. Entonces le ves esa actitud, esas ganas. Y yo puedo cumplir con los resultados, yo puedo llegar a los resultados, efectivamente. Yo he llegado a las metas y me oriento hacia las metas. Entonces, eso termina siendo un valor realmente imponderable para los que estamos entrevistando. Para mí podría valer lejos más que una experiencia, ¿no? Esa actitud que tiene. Entonces, que se entrenen bien en conocer el producto, que vean bien cómo se negocia, porque esto también es importante, tiene que haber un factor de comunicación y de negociación que ellos puedan aprender, ¿no? Eso sí son actitudes que sí las necesitamos. Buenísimo. ¿Y qué diferencia encuentras entre un vendedor promedio y un vendedor realmente sobresaliente? A ver, esa es una pregunta muy interesante, Maricelo, porque eh, realmente cuando nosotros estamos evaluando a los diferentes prospectos, siempre tenemos la idea de un vendedor que cumpla todos los procesos desde el momento en que sepa usar las herramientas para ingresar, ponte las órdenes, sepa negociar, sepa comunicarse y finalmente cierre la venta. Entonces decimos, todo ese proceso, si tú lo haces bien, eres un vendedor que cumple, es un vendedor que cumple, eres un vendedor bueno, no digo que no, porque has cumplido todos los procesos de la venta, correcto. Pero cuando un vendedor es sobresaliente, y a veces lo he observado mucho en los vendedores probablemente de mayor edad, que ya han tenido un recorrido, han logrado crear con los clientes relaciones duraderas, que eso es bastante más importante, porque hoy por hoy a mí me interesa mucho lo que le llamamos la recompra. Es mucho más caro, mucho mayor inversión estar saliendo constantemente a buscar nuevos clientes que siempre mantener a los que tú tienes y lograr que sea la recompra. Esto es bastante menos costoso y eso lo logran los vendedores que crean una relación, inclusive amical con esos vendedores. Y esto es lo que en el ardid comercial le llamamos la cartera de nosotros, la cartera de clientes. ¿Y por qué esto es valioso para todos? No solo para la empresa, sino también para el vendedor, porque cuando el vendedor se retire a otro lado, el valor más importante que tiene es justo esta cartera de clientes. Entonces, cuando él se retire y se vaya a otra empresa, se va a llevar ese activo importante, porque ellos no están siguiendo de repente a la empresa a pesar de que hemos cumplido con todo, sino mucho de lo que han logrado ha sido a través de ese ejecutivo de ventas. Entonces, eso es lo que diferenciaría y un sobresaliente es aquel que mantiene una cartera de cliente y que ha logrado relaciones duraderas con sus clientes. Y como líder, ¿cómo consideras que puedas retener justamente ese talento, ese sobresaliente, para que se quede en tu equipo? Porque ya cuando tienes su cartera de clientes, cualquier persona puede decir, ya, ya la tengo, me voy, ¿no? Pero ¿cómo haces como líder para justamente inspirar a que se queden y te sigan? Mira, suele pasar, es la verdad, suele pasar que muchos cuando ya logran crecer en el tiempo y mantienen una cartera de clientes pulcra que la han cuidado y todo, saben lo valioso que son. Pero ahí viene un poco la observación de los supervisores, de los jefes de venta, ¿no? Siempre tenemos que saber diferenciar
a esos vendedores sobresalientes los tienes que diferenciar. No pueden mantenerse igual que los promedios porque pasaría lo que tú estás pensando. Con el tiempo tendrían que emigrar y la rotación de los vendedores es un puesto muy complicado, porque un vendedor en entrenarse puede demorar varios meses en llegar a tener vamos a decir, la habilidad promedio que tú esperas que tenga un vendedor, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que se suele hacer es justo diferenciarlo. Hay por un lado los vendedores senior, hay otros que son diferenciaciones salariales, comisionales, variables, bonos. Hay diversas formas en las que tú tienes que buscar diferenciar esos dos tipos de perfiles, ¿no? Hasta incluso supervisores, jefes, tienen que tener una línea que ellos vean que ha valido la pena lograr hacer eso. Pero tampoco es una receta exacta, porque ten la seguridad de que si es tentado y hay mejores condiciones por otro lado, se va a retirar y es algo lógico porque va con su crecimiento, ¿no? Y ya como cierre, ¿qué consejo le darías a estas personas que están haciendo su línea de carrera en el área comercial para que puedan llegar a tener en un futuro 30 años de experiencia? Mira, la profesión comercial es linda. Yo de verdad yo soy ingeniero industrial de profesión y por azares de la vida fui encaminado hacia la parte comercial y en el tiempo encontré de que tenía esas habilidades. La verdad es así, uno va encontrando las habilidades y yo mucho recuerdo, por ejemplo, de que una vez me preguntaron cuando estaba exponiendo sobre el tema de ventas, me preguntaron, dígame usted si el vendedor nace o se hace. Entonces, esa pregunta fue interesante y la respuesta es la que yo creo hasta ahora. Yo creo que las dos. No creo que una, no. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener las habilidades para poder vender. Tiene que tener las habilidades, por eso uno tiene que tener varias habilidades blandas en alguna forma de que son inherentes en la persona. Entonces, perseverancia, como dicen, cada vez que recibas un no es porque te estás acercando a un sí, ¿entiendes? Tienes que ser perseverante y no todas las personas tienen esa paciencia, esa comunicación, ese es uno. Pero cuando dicen que se hace, es porque en el tiempo tú comienzas a prepararte, a capacitarte, a aprender, a conocer el mercado, a conocer a los clientes, a ser hasta medio psicólogo. Te das cuenta, a tener técnicas que te ayudan a desenvolverte y a poder comunicarte de una forma eficiente, efectiva, frente a un cliente. Entonces, yo creería que los dos. Entonces, si yo les puedo dar un consejo, es eso, es justo capacítense, prepárense, no piensen que las ventas es solo una oportunidad de momento, sino que puede ser un vendedor profesional. Y para ser un vendedor profesional, tienes que estudiar, tienes que preocuparte, tienes que aprender, tienes que mejorar esas cualidades que te he dicho. Entonces, al contrario, te vas a encontrar después que es una profesión que no la vas a poder dejar nunca. Y 30 años que yo tengo va a quedar corto. Vas a querer siempre estar en este mundo comercial que es un mundo muy bonito y muy gratificante. Buenísimo. Y bueno, yo aprovecho este espacio porque realmente esta entrevista ha sido muy linda porque es especial, porque es una entrevista que yo le estoy haciendo por primera vez a mi papá, que es una persona que lo admiro mucho, tú sabes que yo te admiro un montón y que justamente creo que este consejo que estás dando es un consejo que siempre me lo has dado a mí porque siempre me has inspirado a que yo siga capacitándome, siga desarrollándome, siga mejorando,
siga retándome, y creo que eso es lo bonito en, ya sea en la profesión comercial o en la profesión que ustedes decidan hacer, siempre seguir mejorando, retándose y siempre seguir justamente construyendo ese camino hacia arriba. Así que agradecemos muchísimo la participación de Octavio Sumarán, de mi papá, y les deseamos desde Crecia Group un feliz día a todos los papis en su casa, a todos los líderes en sus trabajos, que no solamente son líderes en su trabajo, sino también son líderes que inspiran en sus casas. Gracias. Gracias a ustedes, felicidades.